Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles muchas bendiciones. Quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor de este día, que se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Damos lectura en el nombre del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo venga, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos, estamos hablando a la carta de la iglesia de Colosa, donde el propósito principal de esta carta, Pablo lo hace para poder establecer y afirmar el conocimiento de Cristo en la iglesia y también advertirle a los hermanos de Colosa respecto de algunas falsas doctrinas que algunos falsos maestros estaban queriendo introducir en la iglesia. Por ser ellos querían introducir de que aparte de creer en Cristo para ser salvo, también era necesario poder cumplir la ley de Moisés. Que el Señor nos ayude. Y esto estaba contra lo que el Evangelio de Cristo decía respecto de que somos salvos solo por gracia. Y también algunas doctrinas erradas que habían y que decían, ¿cierto?, que debían de adorar a los ángeles, entre otras cosas. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Y esta es la razón de que Pablo escribe esta carta para poder hacer entender a los hermanos, ¿cierto?, que no hagan caso de las falsas doctrinas. Lo que hemos leído dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Queridos hermanos, las cosas de arriba son las cosas que glorifican a nuestro Señor Jesucristo, que glorifican a Dios. Pablo les dice a la iglesia que han resucitado con Cristo, por lo tanto deben buscar las cosas de arriba. Recordemos que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y vino Cristo, ¿cierto? Y nos libró de la muerte del pecado y nos dio vida eterna. Dice también la palabra del Señor: sepultados con Él en el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. Los que han resucitado con Cristo por fe deben siempre, queridos hermanos, buscar las cosas que glorifiquen a Dios, las cosas de arriba. Sobre todo hoy día que estamos viviendo en un tiempo de mucho materialismo y de muchas cosas que tienen como centro al hombre y han dejado de lado, ¿cierto?, a Dios. Que Dios nos ayude. También dice el versículo 2 que hemos leído: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de la tierra, como ustedes saben, queridos hermanos, son las cosas del mundo, los afanes y los deseos del mundo. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. También las cosas de la tierra eran, cierto, los mandamientos y la enseñanza de los falsos maestros. Por eso Pablo dice, cierto, que no debían tomar en cuenta las enseñanzas de estas personas que apartaban a los cristianos de la verdadera fe, del verdadero evangelio. Pablo le recuerda a la iglesia que han sido transformados, ¿cierto?, y trasladados desde las tinieblas, ¿cierto?, al reino de Cristo. Estábamos en tinieblas, queridos hermanos, pero cuando Cristo vino a nuestro encuentro, ya dejamos las tinieblas, ya estamos a la luz de Cristo. Que el Señor nos ayude. Y eso nos habla, ¿cierto?, de poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Dice la palabra del Señor: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, si como viviereis en el mundo, os sometéis? Que el Señor nos ayude.
y nos aumente la fe. Esto se refiere respecto a los mandamientos de los hombres. ¿Por qué, si hemos conocido la verdad del Evangelio, por qué la iglesia se estaba confundiendo y estaba buscando, ¿cierto?, cómo poder agradar a los hombres más que al Señor? La iglesia de Colosa, ¿cierto?, ya había recibido la enseñanza del Evangelio a través de nuestro hermano Epafras, ¿ya? El Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, ¿cierto? El Evangelio, ¿cierto?, de que éramos salvos por amor y por el sacrificio de Cristo. Pero ahora esa doctrina, esa enseñanza que nuestro hermano Epafras le había dado a la iglesia, estaba en peligro, estaba amenazada, ¿cierto?, por los hombres que no estaban cumpliendo con la palabra del Señor, estaban enseñando diversas doctrinas. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esas son las que nosotros debemos de mirar, las cosas, ¿cierto?, que son eternas y no las cosas temporales que se ven. En el versículo 3 decimos, y dice la palabra del Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. Que el Señor nos haga. Entonces, como decíamos, ¿cierto?, hemos muerto al pecado y Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. Al morir, ¿cierto?, el pecado en nosotros y nosotros morir a la vida de pecado, ¿cierto?, esto hace que nosotros nos unamos a Cristo. Cristo es nuestra esperanza, nuestro refugio. Nuestra vida está escondida en Cristo. En el tiempo de Cristo, ¿cierto?, y de los apóstoles, no existían los bancos, no existían lugares donde se podían guardar los dineros, las riquezas. Todos se escondían en lugares, ¿cierto?, que la gente tenía en su hogar, en su tierra, y ahí, ¿cierto?, los guardaban y los escondían para que no fuera robado. De igual manera, nuestra vida está escondida en Dios. Nos habla de que nuestra vida está segura. Nuestra vida futura en Cristo está segura. La vida eterna está reservada y guardada para nosotros por Dios. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. Qué hermosa esperanza, ¿cierto? Qué hermosa confianza tenemos hoy día en Cristo y en Dios, que nuestra vida eterna está guardada en el Señor. La persona que cree en Jesucristo tiene una herencia eterna, guardada, ¿cierto?, y garantizada por Dios. Por eso, ¿cierto?, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente en Él debemos de confiar. También dice la palabra del Señor en el versículo 4 que hemos leído, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Que Dios nos bendiga. Cristo es nuestra vida. No solamente Dios está guardando nuestra vida juntamente con la de Cristo, ¿cierto?, como dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, sino también Cristo mismo es la fuente y el origen de nuestra vida. Bendito y alabado sea su nombre. Él mismo mora en nosotros. Por su Espíritu Santo nos salvó. En su Espíritu Santo, ¿cierto?, nos vivificó y nos dio, ¿cierto?, la regeneración. Que el Señor nos ayude. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, Cristo está en nosotros. Qué glorioso y maravilloso regalo de parte del Señor. Dice la palabra del Señor, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese, cierto, es el misterio, esa, cierta, es la riqueza, que Cristo, cierto, es nuestra esperanza en gloria. Bendito y alabado sea el Señor. Seremos manifestados en gloria. Este texto nos dice que
tenemos la seguridad de que cuando Cristo, ¿cierto?, que es nuestra esperanza, ¿cierto?, se gloríe, ¿cierto?, y regrese y se manifieste al mundo, nosotros que estamos en Él, seremos también manifestados juntamente con Él. Recordemos que dice la palabra así que cuando Cristo venga, ¿cierto?, en el arrebatamiento, Él, ¿cierto?, nos llevará y nosotros iremos a su encuentro en el aire. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que el Señor nos ayude. Cuando Él se manifieste, cuando Él venga, ¿cierto?, nosotros también seremos semejantes a Dios. Qué gloriosa esperanza. Queridos hermanos, busquemos siempre las cosas espirituales, las cosas de arriba. Las cosas terrenales perecen. Si usted se ha afanado mucho en lo material, en sus proyectos, ¿cierto?, materiales, sociales, yo quiero decirle que empiece también a darle relevancia a sus proyectos espirituales, una mayor consagración, más tiempo de oración, más tiempo de congregarnos, más tiempo de intimidad con Dios. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias por esta su palabra. Bendígala en nuestros corazones. Ayúdenos a buscar, Señor, las cosas que le glorifiquen y le exalten a usted. Ayúdenos, Señor, a dejar las cosas terrenales, Señor, porque todas esas cosas, dice su palabra, que vienen por añadidura. Ayúdenos, Señor, siempre a esperar y confiar en usted, porque usted es nuestra salvación y usted es nuestra gloria. Y nuestra herencia, Señor, es usted y está en Dios a través de su sacrificio que hizo en la cruz. Señor, bendíganos y ayúdenos. Y reconocemos, Señor, que usted está con nosotros a través de su Espíritu Santo y nos ayuda para poder avanzar. Señor, ayúdenos a buscar las cosas de arriba. Si algún hermano, alguna hermana está viviendo situaciones difíciles porque ha mirado las cosas terrenales, yo le pido que en esta hora usted vaya fortaleciéndole y ayudándole para que lo miren a usted y lo busquen a usted y todas sus dificultades y sus problemas sean más llevaderos. Gracias, Jesús. Bendiga hasta su palabra en nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde y que en todo lo que coloque en mano esta semana sea de mucha bendición para sus vidas.